en Colombia. Felipe, buenos días. A partir de hoy volvemos a arrancar. El mapa político que salió de las elecciones de ayer es totalmente nuevo. Desde hoy es otro juego en Colombia, otra baraja, otros jugadores o un juego de pronto diferente, Felipe, con unas composiciones políticas sorpresivas. En el Congreso ganó el pacto histórico, es cierto, 4.400.000 votos, una cifra muy importante, la del petrismo, que le da para tener 25 curules, que sin embargo no van a ser mayoría en el Congreso. No le da para mayoría, Néstor, pero como lo decía usted bien temprano, porque por ejemplo para una asamblea constituyente no la tienen. Pero a eso además súmele que perdió los votos de comunes, ¿no? Sí. De las FARC. Perdieron comunes, que eran curules gratis, pero suben 5 curules. Así Correcto. Que el petrismo quedan en su plata. Sigue teniendo, para efectos numéricos, Felipe, siguen teniendo 25, pero no se puede desconocer del aumento del caudal de la izquierda en las elecciones parlamentarias. No, sin lugar a dudas, 4 millones de votos. 4 millones, casi 4 millones y medio, según el último conteo de la registraduría y de esta madrugada. La misma votación, más de 4 millones de votos para la Cámara de Representantes del Pacto Histórico. A eso hay que sumarle, Néstor, los petristas que están en la lista de los partidos tradicionales, que no son pocos, y que fueron los que obtuvieron las mayores votaciones. De esos petristas que están en los verdes. Le doy verdes, 2 datos. De esos petristas, Ricardo, que están en los verdes, o inclusive petristas godos, o liberales, en el Partido Conservador, o liberales, o en el partido de la U, en esos métalos con un poquito de remojo, métalos en agua fría, por una razón, porque esos, así como están vendidos al petrismo, se venderán a otros partidos en caso de que el presidente sea diferente a Iván Cepeda. Así que esos son votos bisagra, son votos que van y vienen. Pero solamente esos le hago una reflexión. Quiero decirle, esos votos son petristas porque hoy no son petristas, son gobiernistas. Pero tienen un compromiso con el gobierno porque gracias al gobierno es que han obtenido las votaciones que lograron ayer. Y si cambia por los contratos y por los puestos y por la burocracia. Y si cambia el gobierno, ellos cambiarán, pues es lo que le quiero decir. Son las 6 de la mañana, 24 minutos. Les contamos a partir de este momento cómo queda escrutado el 99%. No hubo fraude, no hubo algoritmos, no hubo software alterado, no hubo nada de eso que dijo el señor presidente de la República. Y ganó, irónicamente, el partido del señor presidente, aunque el Centro Democrático también crece la derecha en Colombia, así que hay diferentes ganadores. Los ganadores de la consulta son ganadores entre comillas. Ganó Roy, pero por supuesto con ese caudal electoral no es un jugador importante. Ganó Claudia, pero con ese caudal electoral no será una jugadora importante en el centro. Y ganó Paloma Valencia, que con casi 6 millones de votos en esa consulta sí será una jugadora muy importante. Primero, la composición del nuevo Congreso, del que dependerá efectivamente constituyente y proyectos políticos a partir del próximo mes de julio. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Colombia amanece con un nuevo mapa político del Congreso en el que las cargas la encabezará el pacto histórico seguido por el Centro Democrático. Si le parece, partamos de los resultados del más reciente boletín de la registraduría. En el Senado, la fuerza política del presidente Petro obtuvo el 22.79% de los votos. Estamos hablando de 4.413.636 votos, lo que le permitirá tener 25 senadores, entre los que está la exministra de Salud, Carolina Corcho, Patricia Caicedo, hermana del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, el influencer Wally, la experiodista de RTVC, Sandra Chindoy, la actual senadora Isabel Zuleta, el representante a la Cámara David Racero y hasta la periodista y excreadora de contenido para adultos Amaranta Hank. Con estos resultados, el candidato presidencial Iván Cepeda se siente confiado para lo que será la batalla de la primera vuelta del 31 de mayo. Escuchemos. Y ahora, con la fuerza de la victoria, vamos por el siguiente paso. El próximo 31 de mayo ganaremos la presidencia de la República en primera vuelta. Nuestra lucha será firme e implacable.
Pero si le parece, Néstor, vamos a la oposición, al Centro Democrático, que obtuvo el 15.62%. Estamos hablando de 3.035.715 votos y le permite alcanzar 17 curules. Aunque el expresidente Uribe no logró ni de cerca llegar a la curul, sí logró dejar nombres como Andrés Forero, Rafael Nieto, Claudia Margarita Zuleta, la influencer, la abogada Julia Correa, Juan Fernando Caicedo, entre otros. Pero la revelación en el Centro Democrático y tal vez en todo el Congreso es el exconcejal y ahora representante electo a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, quien obtuvo 262.104 votos, consolidándose no solo como el representante a la Cámara más votado, sino como el congresista más votado de todo el país, superando incluso los votos de los senadores. Escuchemos a Daniel Briceño. Yo no sé, yo todavía no me lo puedo creer. Creo que nosotros entendimos que en la coherencia y en la opinión, y yo siempre lo he dicho, la única forma de vencer las maquinarias en Colombia es a través de la opinión. Y dimos mensajes concretos, dimos mensajes de austeridad, dimos mensajes de denuncia, de control político, y siempre hemos sido muy coherentes, pero sobre todo siempre estuvimos en la calle. Durante mis 2 años en el Consejo de Bogotá estuve siempre en la calle, estuve contactando con la gente, estuve siempre con ellos, y nada, simplemente lo que tratamos de hacer es dar los mensajes más claros al Pero en lo que corresponde al resto de otras fuerzas, Néstor, el liberalismo logró mantener 13 curules. Entran nombres como Lidio García, Yesid Pulgar, hermano de Eduardo Enrique Pulgar, María Eugenia Lopera, del grupo de Julián Bedoya, el exprecandidato presidencial de la Fuerza de las Regiones, Héctor Olimpo Espinosa. En el caso de la Alianza Verde, el Partido en Marcha y la llamada Alianza por Colombia, lograron 10 curules. Los más votados, sorprende, están primero el senador y youtuber J. Hernández, quien obtuvo 159.956 votos, y le sigue otro influencer, Luis Carlos Rúa, quien obtuvo 121.000 votos. Y ojo, él es muy particular porque él es un candidato que se disfraza, o es un influencer que se disfraza de elefante blanco y hace videos sobre los elefantes blancos de las obras de infraestructura en el país. Pues ya llega al Senado de la República. Por los lados del Partido Conservador, encabeza Nadia Blel Escaf, obtiene el Partido Conservador 10 curules, y Nadia Blel se consolida como la senadora más votada. Luego le sigue Cambio Radical con 7 curules, el Partido de la U 9 curules, y ahora Colombia 5 curules, y en todo este mapa queda Salvación Nacional, el partido que impulsó a Abelardo de la Espriella, con 4 curules. Con este nuevo mapa político se sigue configurando todo de cara a la primera vuelta presidencial. Andrés, gracias. Me parece que una mención especial merece ahí, en el nuevo Congreso, Felipe, un señor que apenas reveló su identidad ayer domingo, que se identificó como el elefante blanco, que se convirtió en un fenómeno, sacó 120.000 votos. Ese señor que hizo campaña con un disfracito de elefante. Se llama Luis Carlos Rúa. No, pues. 120.000 votos en modo de fenómeno político. Sacar 120.000 votos disfrazado de elefante, repartiendo volantes en los peajes, me parece. Denunciando obras, Néstor. ¿Sabe a quién le ganó? A Ariel Ávila, porque es la segunda votación más alta del Partido Verde, y le ganó también a Andrea Padilla, que es la senadora que representa a los animales. Pero ellos entraron también. Ellos entraron, pero digo, en votación los superó a ellos, a pesar de que es una persona nueva, 33 años para llegar al Congreso. Se quemaron los influencers, hay una lista de quemados muy grande hoy en Colombia, una lista de quemados aparte que encabeza... de encabeza... Rúa, que salió, ¿no? ¿Quién? Pues digamos, pues Rúa, el que ustedes están hablando, es realmente un influencer. Realmente hizo su carrera ahí pero los otros, Saruma y el Pechiplayer y todos esos quemados. El Pechiplayer realmente es el gran... Porque todo el mundo esperaba, no sé bien por qué, porque obviamente eso es difícil predecir en qué caso los seguidores de una red social se convierten en votos, pero todo el mundo asumía que el Pechiplayer iba a ser un gran elector, y resultó no ser. Seguidores, eso fue un cuentico de unas elecciones, de que la señora va y dirige un concierto en Medellín y entonces se vuelve congresista, y el señor va y hace una payasada y entonces los seguidores son igual número de votos. No. Aquí hay una ruptura, afortunadamente me parece, los influencers, esa modita que nos dio de los influencers, me parece que está terminando. El señor, el elefante blanco, fue elegido no por influencers, sino porque a través de redes sociales hizo una campaña que, por otro lado, fue premiada. Es un poco parecido a lo de Daniel Briceño, Néstor. Es un poco parecido a lo de Daniel Briceño
en el sentido de que Daniel Briceño, pues claro que tiene una comunicación también muy grande a través de las redes sociales, pero lo hace con un contenido concreto, Claro, de denuncia de cosas de corrupción y tal, no es simplemente decir groserías o hacer ¿Qué contenido payasadas. hace el elefante blanco? Es Denuncias diferente. de corrupción, obras inconclusas. Es diferente ser influencer a punto de groserías, de payasadas, de comer, de insultar, a tener contenido político a través de redes sociales. 6:32 a.m. En la lista de ganadores, por supuesto, en las consultas. La primera de ellos, Paloma Valencia, que con su consulta sacó casi 6 millones de votos. Por algunos 30.000, 35.000, superó el número de votos de la consulta de Gustavo Petro de hace 4 años. Un número muy respetable que la intenta poner, esos 6 millones de colombianos, en el partidor, a partir de hoy, un mapa político con la candidatura de Paloma Valencia, Felipe, y seguramente Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial. Sacó Oviedo 1.250.000 votos, algo más del 23% de los votos de esa consulta. Sí, como decíamos ayer, Néstor, hoy empieza la campaña, hoy empieza. Paloma Valencia. Esto Valencia. ya es un nuevo panorama político y ya hoy vamos a empezar a conocer las fórmulas vicepresidenciales, las uniones que se van a hacer. Bueno, en fin, la campaña arrancó hoy. La gran pregunta, Néstor, es si Juan Daniel Oviedo le va a aceptar la vicepresidencia a Paloma Valencia, y no digo si ella se la va a ofrecer, porque me imagino que Doy es por obvio que se la va a descontado que sí. ofrecer. Sí. Claro, pero la duda es si él lo hace o no. Tengo pues, entendido, Héctor, que hay allí una puja, un pulso interesante, porque Juan Daniel Oviedo está hablando de Bogotá, que le interesa la alcaldía el año entrante de Bogotá. Hay elecciones regionales. Pero adentro, en el Centro Democrático de esa coalición, ven como natural que ese 1.250.000 votos vaya y sea el premio como fórmula vicepresidencial. Si es así, Juan Daniel Oviedo aportaría unos Néstor, votos del centro muy importantes, claro, pero además a la candidatura de Paloma acercaría Valencia. al centro a la candidatura de Paloma Valencia. Ese podría ser el activo más importante de Juan Daniel Oviedo como fórmula Y vicepresidencial. tal vez es la manera prácticamente es la manera de permitiría- navegar en los extremos. Ni la izquierda de Cepeda ni la derecha de la Espriella. Tal vez Claro. la candidatura de Paloma Claro, terminará es en el que- centro. Es que lo de Paloma con Juan Daniel Oviedo, si Juan Daniel Oviedo es su fórmula vicepresidencial, termina sin duda copando el centro, Néstor. Y entonces deja de haber, pues todos veíamos o algunos veíamos a Paloma compitiendo contra Abelardo, digamos, por los votos de la derecha. Pero en realidad con lo que pasó ayer, y si logra atraer a Juan Daniel Oviedo, en realidad termina en un carril distinto al de Abelardo, ya no compitiendo con Abelardo, sino con unos votos propios que son los del centro. Habría 3 carriles, siempre hablamos de 3 carriles, uno ocupado por Cepeda, el otro por Abelardo, pero el tercero siempre había la idea de, bueno, Fajardo o alguien del centro, pues resultó ser que la que ocupó el Paloma. espacio fue Paloma. ¿Qué tal la fórmula? Vayan pensando la fórmula Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo. Por cuenta de la inmensa votación que sacó Oviedo anoche, ese 1.250.000 votos, obviamente lo vuelve un jugador. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Estamos hablando de que 8.300.000 personas participaron ayer en las consultas, pero más de 1 millón de esos votos fueron no válidos. 578.000 personas con votos no marcados y 657.000 que anularon su voto a pesar de que tenían instrucciones en el cubículo sobre cómo funcionaba el tarjetón. Vamos entonces con los ganadores de la jornada. La gran consulta por Colombia obtuvo 5.857.000 votos. Superó en votos la consulta en la que participó el presidente Gustavo Petro en 2022. La ganadora, Paloma Valencia, obtuvo el 55% de los votos de esa consulta, un poco más de 3.2 millones de votos. Valencia ahora se encamina a una primera vuelta en la que va a contar con el apoyo de los otros candidatos de esa consulta que han prometido pelear junto a ella por la Casa de Nariño. Hizo un llamado en su discurso a cambiar el modelo neocomunista copiado de Cuba. Pero el mandato de la consulta es claro. Son más de 5 millones de votos que estamos en este escenario. El mandato de la consulta no quiere un país sumido en el odio de clases. No quiere un país sumido
en las discusiones anacrónicas del neocomunismo. No quiere un país sumido en el estatismo destructor. Esos modelos los ensañaron en Cuba y en Venezuela. Y el resultado fue la expulsión de sus ciudadanos. La gran sorpresa de la jornada fue Juan Daniel Oviedo, que estaba participando también en esta consulta. Es más, allí los seguidores de Paloma Valencia le estaban gritando vice a Oviedo, porque hoy desde el Centro Democrático le están haciendo ojitos para que sea la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia en su campaña. Obtuvo 1.255.510 votos, el 21% de esta consulta. Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de propuestas y además dentro de la conformación de la gran consulta por Colombia no existe ningún compromiso de ese tipo.